Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Becher, soy una abogada asociada acá en la oficina de Beltran Brito Casamayor. Soy Gil Brito, abogado socio acá de las oficinas Beltran Brito Casamayor en Miami. Somos abogados de inmigración dedicados a todo tipo de trámites inmigratorios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los PERMs. Sí, la certificación laboral, Michelle, esto es una forma de obtener una residencia permanente para los Estados Unidos, típicamente para profesionales, no necesariamente, siempre un profesional tiene que ser la persona, pero también principalmente para profesionales, para personas que tienen títulos universitarios, para personas que tienen experiencia laboral en su campo. Es una de las formas principales que personas obtienen residencia para los Estados Unidos que no es en base de familia. Cuando escuchan muchas personas están obteniendo residencia en base de lo que es la certificación laboral. Sí, entonces hay tres etapas, ¿verdad? Vamos a separarlo en tres partes. Primero es la etapa de certificación laboral. El PERM, tal cual, ¿no? Que es el PERM, Michelle. Sí. Y vamos a hablar un poquito de ese proceso del PERM. Ahora, una pregunta. ¿El empleado, el que está interesado, el beneficiario de la residencia, está realmente involucrado en ese proceso del PERM? No puede ser involucrado en ese proceso. Eso es algo que la empresa... el sponsor, la empresa tiene que hacer ellos. Eso realmente... El dueño de la certificación laboral es la empresa. Okay. La empresa es la que está... Y Michelle, ¿qué es la razón por este proceso del PERM con el Departamento de Labor? ¿Por qué se hace este proceso? Entonces, la idea acá es que esta empresa tiene una posición, ¿ok? Tiene una necesidad. Una necesidad. Entonces, ellos están buscando a alguien que puede cumplir, esa necesidad. Entonces, la idea es que primero van a tratar de encontrar a alguien acá en los Estados Unidos, un americano o un residente acá, que puede cumplir todo necesario con el cargo, con las responsabilidades. Sí, cargo, exactamente. Entonces, una vez que ellos no pueden encontrar a alguien para tomar esa posición, pueden mirar afuera del país y traer a alguien acá para tomar Estos son personas que están afuera de los Estados Unidos, correcto, Michelle. Están afuera en su país, o son personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos en otra estadía legal acá en el país y sí tienen la capacidad de tratar de obtener ese trabajo y háblame un poquito, Michelle, ¿qué es realmente ese proceso de PERM? Entonces, en este proceso hay que hacer reclutamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que hacer unos anuncios, dos anuncios en un periódico, ¿ok? Entonces, si la empresa se encuentra en, por ejemplo, Miami-Dade County, tenemos que hacer 2 domingos consecutivos de anuncios en, por ejemplo, el Miami Herald. Okay. Entonces, eso es lo primero. Segundo, lo que tenemos que hacer es poner un anuncio con el estado. Con el estado de la Florida, o si es en el ejemplo nuestro, o si es en cualquier estado, típicamente cada estado en los Estados Unidos tiene este departamento que gobierna el estado para propósitos del trabajador. Y va a haber un sitio web donde se va a poner ese anuncio. ¿Cuánto tiempo, Michelle, tiene que estar ese anuncio? Entonces, 30 días. Entonces, por ejemplo, Florida, como estamos acá en Miami, Florida, el website se llama Employ Florida. Entonces, nosotros tenemos que hacer un anuncio con ellos para 30 días para intentar de encontrar a alguien que sí cumple todo necesario para esta posición. Correcto. ¿Y cómo se va a decidir realmente, Michelle, el salario? ¿Qué es el salario que se tiene que pagar, que se tiene que ofrecer para esta persona? ¿Quién va a determinar eso? Sí, entonces esto es el Departamento de Labor que va a decidir ese salario. Entonces, lo que hacemos es presentamos lo que se llama un Prevailing Wage Determination. Y cuando presentamos eso, el Departamento de Labor va a revisar todas las responsabilidades para ese el cargo, capaz los títulos que tiene esa persona, básicamente los requisitos que se están utilizando para ese anuncio, para este cargo, la función realmente. Y ellos van a determinar
determinar el salario para esa zona. Por ejemplo, para el condado Miami-Dade County, si la empresa está en Broward, es para Broward. Si es Orlando, si es Tampa, es ese condado que va a decidir qué es el salario. ¿Por qué? ¿Qué es la razón principalmente? Quieren estar seguros que alguien que viene no le van a estar pagando un monto de dinero, un salario menos de lo que requiere realmente. ¿Qué pasa en ese caso? Van a estar pagándole a otras personas menos de lo que necesita ese cargo de trabajo. Están bajando los salarios a americanos, a residentes permanentes, a personas que están acá. El tema realmente es para proteger el mercado de empleo, para proteger el trabajador acá en los Estados Unidos. Por eso es que requieren, y vamos a hablar que eso es un piso, ¿ok? Eso es un mínimo que se tiene que pagar. Siempre se puede pagar más, eso no es un problema, pero el Departamento de Labor dice, este es el mínimo que se puede pagar, y ese es típicamente el salario que se está ofreciendo como el mínimo, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo próximo? Se hizo el recruitment. No hay un americano, no hay un residente permanente, Michelle, que califica. ¿Qué se hace en eso? Después presentamos la certificación laboral, que se llama el PERM, al Departamento de Labor. Entonces, cuando presentamos eso, lo que tenemos que demostrar es que hicimos todos los anuncios que se tenía que hacer, ¿ok? La empresa no podía encontrar a alguien. Entonces, tienen esta persona que está fuera del país, que está acá en los Estados Unidos. ¿Que califica? Que sí califica. Entonces, están haciendo este proceso para poder sacar permiso de trabajo para esta persona. Para esta persona y poder pedir la residencia para esta persona. Ahora, una pregunta muy buena es, ¿qué pasa si la persona actualmente está en los Estados Unidos, tiene una visa de trabajo o permiso de trabajo y está trabajando con esa empresa que la está pidiendo? ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Sí, entonces sí, se puede hacer. Lo único es que no puedes usar ese tiempo, esa experiencia que ganaste con esa empresa para este propósito. Como uno de los requisitos para el proceso de la certificación laboral, Michelle. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Okay. Es un tema importante, pero sí, ahora otra pregunta, ¿qué pasa si estoy afuera de los Estados Unidos? ¿Qué pasa si yo no tengo permiso de trabajo actualmente, pero tengo esa empresa que me está pidiendo? ¿Cuándo yo tengo que realmente trabajar con esa empresa? Entonces, una vez que te otorgan la Green Card, ya puedes empezar a trabajar con esa empresa. No es un requisito que tienes que trabajar con esa empresa antes. El propósito de este proceso para que esta empresa te pueda pedir, después que esa empresa te pida, vayas a trabajar con esa empresa en algún momento en el futuro. No es algo que se tiene que cumplir y hacer actualmente. Okay. Es un punto importante. Finalmente se presentó el PERM se demoró su tiempo, se tienen los resultados del PERM. ¿Qué forman los resultados del PERM? Entonces, cuando ellos nos dan una respuesta, es que certifican el Labor Certification. Por eso lo llaman una certificación laboral, porque el Departamento de Labor certificó ese documento, es un documento oficial que la empresa. Entonces, ¿qué pasa en esta? Esa es la primera etapa, Michelle, hablando rapidito acerca de tiempo, ese proceso de PERM, que estamos hablando típicamente desde el principio hasta el final, solamente del PERM. Entonces, primero el Prevailing Wage Determination, vamos a decir 3 a 4 meses más o menos actualmente. Eso cambia, puede tardar menos, más, pero ahora eso es lo que nosotros Entonces pasamos al reclutamiento, el recruitment. Ese periodo, ¿cuánto tiempo típicamente recruitment? Más o menos 60 días. Okay. Entonces, finalmente se hace la presentación de la certificación laboral. ¿Qué estamos viendo como un tiempo típico actualmente? Típico 4 a 6 meses. Es un promedio, yo creo, bien. Estamos hablando, Michelle, realmente de un proceso de 12 a 13 meses para poder cumplir con el Departamento de Labor. Finalmente, el Departamento de Labor aprobó y lo certificó, está certificado. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué es la segunda etapa? Ahora es el tiempo para presentar todo a UCIS. Y finalmente llegamos a la etapa que se está presentando el caso con inmigración. Exactamente. Háblanos, Michelle, un poquito de ese proceso. ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, cuando nosotros presentamos los documentos a UCIS, lo que ellos quieren ver son 2 cosas, principalmente. Uno, que la empresa puede pagar el salario que fue determinado por el Departamento de Labor. Financieramente tienen suficiente ingreso esa empresa para poder pagar el salario. Pero ¿desde cuándo, Michelle? ¿Desde cuándo? Desde la fecha de prioridad.
Entonces, la fecha de prioridad es la fecha que entregaron la certificación laboral. Desde el momento que se presenta ese PERM, esa certificación laboral, ahí va a haber una fecha, ese día. Desde ese día se tiene que poder demostrar que de un punto de vista punto de vista económico, esa empresa tuvo suficiente ingreso de ese momento hasta el momento que se está presentando y hasta finalmente otorgar la Green Card, que esa empresa sigue con la capacidad financiera de poder pagar el salario determinado por el departamento laboral. ¿Y cómo podemos demostrar eso? ¿Qué está mirando UCI? Típicamente va a ser, tú sabes, la declaración de impuestos, principalmente. Algo que yo me encanta revisar al principio es la declaración de impuestos actual de esa empresa. Antes de empezar el proceso, lo recomiendo. Y estar seguro que muchas empresas puede haber pérdidas, capaz, Michelle, por varias razones. Tuvo unos gastos, capaz, que no son típicos en un año y se puede demostrar que eso no es típico. Que hicieron mucha inversión en su propio negocio. Nuevo, Correcto. Aunque la declaración de impuestos no tenga el net income, el ingreso neto, demostrando que puede pagar ese salario, hay otra forma que nosotros hemos podido demostrar que esa persona tiene la capacidad de pagar ese salario. Por ejemplo, si esa persona ya trabajó con la empresa, puedes usar el salario, por ejemplo, como una base. También puedes demostrar, obviamente, el balance de la empresa, puedes demostrar capaz hasta contratos que tiene para el futuro de ingreso que va a estar llegando. Los assets de la empresa también. Los assets, ¿no? Que definitivamente es otra forma de demostrarlo. Eso va a ser ya, cada empresa tiene su situación financiera diferente, ¿no? Pero la recomendación es siempre, antes de comenzar ese proceso, estar seguro que tenemos ciertos mínimos de ingreso que van a ser posibles para hacer este trámite. Michelle, ese proceso, esa segunda etapa se llama la I-140, la petición inmigrante. Finalmente se logró presentar esa petición inmigrante. ¿Se puede hacer premium con ese tipo de casos? Sí, entonces, cuando nosotros presentamos el caso, hay dos cosas. El primero era demostrar que la empresa puede pagar el salario. Correcto. Segundo es demostrar que esa persona de verdad tiene las calificaciones y califica para esta posición. El beneficiario, el empleado para el futuro, esa persona tiene que demostrar que tiene, obviamente, los títulos, si hay un título, si tiene cierta experiencia laboral, tiene que poder demostrar que tiene experiencia laboral, por ejemplo, con cartas de empleo en el pasado, verificando esa experiencia, Michelle. Entonces, una vez que aprueben todo eso, bueno, para aprobarlo hay dos diferentes maneras que lo podemos presentar, ¿verdad? Correcto. Entonces hay regular processing. Proceso regular, ¿no? ¿Verdad? Y también hay que se llama premium processing. Sí, que es la habilitación, el express, se paga una tarifa elevada, $1,410 actualmente. Pero hay una gran diferencia entre tiempos. Tiempos, ¿verdad? Es increíble. Estamos hablando, Michelle, estamos a 2 semanas, o ¿qué es un promedio para una I-140? Sí, estamos viendo actualmente 9 a 12 meses. Posiblemente. Regular. La recomendación del bufete típicamente es hacerlo premium si se puede. Es la recomendación para tener la decisión lo más antes posible, ¿no? Entonces, aprobaron el caso. La segunda etapa, la I-140, está aprobada. ¿Ahora qué se hace? Ahora es el tiempo para hacer la tercera etapa, el ajuste de estatus. Si la persona se encuentra acá en los Estados Unidos, si se encuentra esa persona afuera de los Estados Unidos, se va a hacer un proceso consular para la visa inmigrante, con el consulado, para sellar la visa inmigrante, que es la residencia. Vamos a utilizar para nuestro ejemplo un cambio de estadía. Ya presenté, he estado legalmente en los Estados Unidos, presentamos la I-140, la I-140 está aprobada. Ahora llegó la tercera etapa. La tercera etapa es presentar el cambio de estatus a residencia. Vamos a hablar rapidito de ese proceso. Ok, entonces, muy importante, una vez que presentamos esa tercera etapa, la etapa de ajuste de estatus, hay unos, no puedes viajar, ¿verdad? Eso es muy importante. Un tiempo muy largo. Hasta que llegue un permiso de viaje. Muchas personas tienen necesidad de viajar, son profesionales, son artistas capaz, son personas que tienen esto. Se tiene que agendar y preparar. Hay que tener eso en mente. Más o menos 5 meses sin salir de los Estados Unidos hasta que le otorguen el permiso de trabajo y el permiso de viaje, ¿ok? Eventualmente, Michelle, me llegó el permiso de trabajo, me llegó el permiso de viaje. Ahora, más o menos, ¿qué pasa después de eso? Sí, tiempos, ¿ok? Desde la fecha que
entregamos el ajuste de estatus, más o menos, ¿qué estamos viendo? 4, 5, 6 meses. Tener los permisos en mano, lo que estoy viendo. Ya algunas veces un poquito más rápido, algunas veces un poquito más tiempo. Le digo a los clientes un promedio de 5 meses, por ejemplo. Okay. Para tener el permiso de trabajo y el permiso de viajar. Correcto. 4 o 5 meses después, como un promedio, va a haber una entrevista. Esa va a ser una entrevista en la oficina local. Esa es una entrevista para el beneficiario y su familia que participa en este proceso va a ser esposa, esposo y hijos menos de 21 años. ¿Okay? Son las personas que van a hacer el paquete familiar. Eventualmente van a tener una entrevista en la oficina local. En esa entrevista, nuestra recomendación es poder demostrar que todavía existe la propuesta de trabajo, todavía existe la empresa que quiere contratarte para el futuro y su intención de querer trabajar contigo en el futuro. Para poder hacer eso, lo que podemos hacer es presentamos una carta de la empresa confirmando que todavía quieren trabajar contigo. Entonces, posterior a la entrevista estamos viendo residencia en mano, vamos a decir un promedio de 30 a 45 días, ¿okay? Como un promedio. Estamos hablando total tiempos, Michelle, de proceso, 12, 13 meses el PERM, aproximadamente un mes a la I-140, puedes poner más o menos 8 o 9 meses. Prepárate que esto sea un proceso que va a ser, le estoy diciendo a los clientes actualmente, casi 20 meses para tener residencia en mano. Muchas veces las personas dicen, wow, eso es tanto tiempo, 20 meses. Lo que no se dan de cuenta es que este proceso de PERM, de certificación laboral y obtener residencia en base de eso, hace unos años atrás ese proceso se demoraba 5 a 7 años. Como un promedio y realmente ahora se está fluyendo muy rápido estos procesos comparado a otros tiempos, ¿no? Eso es básicamente el proceso, esos son los tiempos. Tenemos muchas preguntas, vamos a tocar unas preguntitas acá. Estamos hablando, buen día, quisiera saber qué requisito debe tener el sponsor para la certificación laboral. Es muy importante desde el principio que esa empresa pueda apoyarte de un punto de vista económico, que pueda pagar el salario, que es el tema. A mí no me preocupa que es una empresa pequeña. No me preocupa cuántos empleados, si tiene poco empleado, no me preocupa tampoco. Pero me preocupa que sea una empresa que no esté estable financieramente y pueda pagar ese salario. Eso se debe de conocer desde el principio. Tenemos la situación muchas veces que la empresa tiene 3, 4 empleados, por ejemplo, pero tiene la capacidad económica de hacer los pagos. Eso para mí es el requisito principal y eso es algo que se debe de conocer desde el principio y si no cumplen con eso es mejor no pedir la persona. Entonces te pregunto, ¿puede ser una empresa nueva? Mi recomendación es poder demostrar por lo menos 1 año de declaración de impuestos. Es mi recomendación. Si pudiera ser una empresa nueva, creo que una empresa nueva, vemos muchos startups, por ejemplo, y la necesidad de startups de inmediatamente contratar el personaje y personaje necesario, esencial para su negocio, que son desde afuera, personas que vienen para emigrar a los Estados Unidos. Es posible, es factible, pero mi recomendación es por lo menos 1 año. 1 año. Ok, tenemos una pregunta de Natalie. ¿El permiso de trabajo en USA puede ser solicitado a una pequeña empresa, un negocio que tiene... Sí, definitivamente. Es exactamente el punto que acabamos de cubrir, que es, yo no veo un problema con eso, se puede hacer, pero obviamente la recomendación es tener una cita con nosotros para de verdad estudiar bien la empresa, para estar seguro que cumple con esos requisitos. Okay. Una pregunta de César. Sí. Mi pareja y yo vivimos juntos hace 5 años. Ambos vivimos en USA y podemos casarnos. ¿Puede optar conmigo a la residencia permanente por medio de la certificación laboral? Sí, si la persona está legal en los Estados Unidos. Si la persona tiene estadía legal actualmente. Si tu pareja no tiene estadía legal actualmente, recomiendo que tenga una consulta con nosotros para estar seguro, pero le estoy diciendo que casi seguro que no. Okay. Tiempo total del proceso. Yo le pongo como 20 meses como un promedio actualmente. Okay. Una pregunta de Javier. Si soy dueño de mi propia empresa, ¿puede la compañía solicitarme aún cuando soy dueño? No. Si eres dueño, no. Ok, punto excelente. Uno no se puede autopedir.
Porque cuando se está autopidiendo este proceso y se está demostrando, si puedes demostrar que realmente no hay otra persona que pueda hacer ese trabajo, es posible. Tú no puedes firmar tu propio documento, puedes ser un accionista capaz de ese negocio. Yo lo he visto, ¿okay? que sí ha sido posible. Te estoy hablando, tiene que ser una empresa muy grande y que tiene realmente esa necesidad. Yo te digo, del punto de vista mío, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque para hacer este proceso de reclutamiento, Michelle, ¿no? Que es como el punto entero de este proceso es demostrar de una forma que hicieron todo correcto para demostrar que no hay un americano que pueda hacer ese trabajo. Si uno es dueño de esa empresa, tu socio, los otros empleados, Human Resources, recursos humanos, las personas que están manejando este proceso, va a estar seguro que tú eres la única persona que califica. Sí. Eso es fraude. Sí. Y también la certificación laboral pregunta eso. Hay una pregunta específicamente que dice si eres dueño de esa empresa. Sí, y lo van a investigar, lo van a mirar con mucho más cuidado. Yo no te digo que es imposible, yo nada más te estoy diciendo mi preferencia es no hacerlo de esa forma, es buscar otra empresa que te fuera a pedir. Ok. Otra pregunta de Rommel. Pregunta sobre salarios. Sure. ¿El empleador debe pagar por las horas de trabajo más las horas de producción flat rate y horas extra después de las 40? No entiendo la pregunta. Entonces, la manera que funciona es que hay un salario basado en 40 horas por semana. Okay, el salario que te da el Departamento de Trabajo está basado en 40 horas. Okay, entonces, la idea es que eso es el mínimo que la empresa te tiene que pagar. Si te pagan más... No hay problema con eso. Fantástico, te pueden pagar más. No hay ningún problema. Okay. ¿Cuánto es el ingreso mínimo que debe tener ese sponsor? Todo depende realmente en el salario, el cargo, que dice el prevailing wage. El prevailing wage, por ejemplo, va a tener un mínimo. Si ellos no cumplen con ese mínimo, no recomiendo hacer el proceso. Sí, entonces hay unos cargos que el salario va a ser mucho más alto y hay unos que títulos, no. Si tienes muchos títulos, por ejemplo. La diferencia en alguien que tiene 4 años universitario o no se está utilizando el título y una persona que tiene una maestría y un doctorado, por ejemplo, es muy amplio. Estamos hablando, es el doble, algunas veces el triple de lo que es el salario básico. Esto es una muy buena pregunta. ¿Puedo trabajar mientras se espera el proceso? Puedes trabajar si tienes permiso de trabajo. ¿Okay? Sí. Si tienes el permiso de trabajo, por ejemplo, obtenido por la tercera etapa del caso que se presentó y lograste el permiso de trabajo, o si tienes una visa de trabajo que lo permite, sí puedes trabajar con esa empresa. Si no, no puedes trabajar. Okay. Sí. Yo creo que cuando se necesita entregar la empresa. No, that's fine. Yo creo que cubrimos ya todas las preguntas. Bueno, ese es el PERM, esa es la certificación laboral. Muchas gracias. Con mucho gusto los puedes seguir en las redes, puedes visitar nuestra página web. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.